Capítulo 6. Bueno, y como ya saben, hermanos, estamos en el segundo ciclo del libro de Apocalipsis, en donde hemos cambiado de plano. Antes estábamos, ¿cierto?, analizando las iglesias, ¿cierto?, y ahora el Señor nos lleva hacia su trono. Y hemos cambiado de plano, estamos en el cielo y hemos analizado la adoración celestial del capítulo 4, capítulo 5. Y ahora viene la ruptura de los sellos, en donde el Señor nos muestra, ¿cierto?, quizás básicamente dos líneas, que es caos y la justicia de Dios, la ira de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a dividir el capítulo 6 en dos partes. Hoy vamos a tocar hasta el versículo 8. Vamos a ver los 4 jinetes del Apocalipsis, que así se llama esta predicación. Y la próxima semana vamos a tocar los siguientes pasajes para después así pasar al capítulo 7, que cierra el segundo ciclo del Apocalipsis. Entonces, los voy a invitar a leer el capítulo 6 hasta el versículo 8 de forma alternada, como lo hemos hecho los 2 últimos domingos. Entonces, yo inicio y ustedes siguen con el siguiente pasaje y así sucesivamente. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió bendiciendo para agradecer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se lo dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré que había aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, tu asistencia a través de tu Espíritu Santo en esta hora, para poder entender tu palabra, aplicarla, Señor, y atesorarla en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que no caigamos, Señor, en el hecho de obtener más conocimiento, Señor, y no aferrarnos a la verdad como un concepto, sino como una persona, que eres tú, Señor. Amarte sobre todas las cosas, Señor, y saber que tu palabra nos santifica. Hoy, Padre, necesitamos más de ti. Danos, Señor, lo que necesitamos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Yo sé que algunos deben estar ansiosos de saber quiénes son los 4 jinetes y saber cuál es la interpretación que le vamos a dar a esto. Entonces, antes de estar ansiosos y creer que el hermano Pablo le va a dar todas las soluciones, recuerden que es importante poder interpretar el libro de Apocalipsis de acuerdo a su contexto. Entonces, hermanos, recordemos que el capítulo 5 que vimos la semana anterior nos mostró al Cordero, ¿cierto? Al Cordero que es digno.
y que reciben toda la alabanza, y una alabanza encendida, una alabanza que hace referencia a la obra de Cristo, a la redención de Cristo sobre su pueblo. Y vimos que Él era digno del poder, de la riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, cosas que necesitaban escuchar las iglesias que ya hemos analizado, ¿cierto? Las 7 iglesias, y nosotros también. Pero el pasaje central del capítulo 4 y del capítulo 5 está en el versículo 5 del capítulo 5. ¿Qué dice? Leámoslos todos juntos, porque este es el pasaje central de todo el ciclo, del 4, 5, 6 y 7. Este pasaje es el pasaje central de todo el ciclo. Que nunca perdamos de vista este pasaje. En cada pasaje que vayamos leyendo, tengamos esto en consideración. Leámoslo juntos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores. Acuérdense de eso, hermanos. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ha vencido. Ahora, hermanos, entramos, ¿cierto?, a desatar los 7 sellos, ¿cierto? El Cordero desata los 7 sellos. Es importante observar, hermanos, que los 4 primeros jinetes son una unidad. Son una unidad. No podemos interpretar los jinetes por separado. Los 4 primeros jinetes son una sola unidad. ¿Ok? Por eso es que caen en distintos tipos de interpretación, y quizás usted ha escuchado un montón, ¿cierto?, de malas interpretaciones acerca de estos 4 jinetes. ¿Ya? Si usted encuentra un libro en donde se le diga con tanta especificación y defensa acerca de una postura, bote el libro. ¿Ya? Bótelo de inmediato. ¿Por qué? Porque, como aprendimos en las primeras predicaciones con Alex, tenemos que ver que estas figuras representan, ¿cierto?, situaciones, ¿cierto?, y durante el Apocalipsis, pero no podemos entrar en una interpretación personal, ¿ya?, o hacer encajar, ¿cierto?, un sistema dentro de la interpretación que le vamos a dar a este pasaje. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, en Apocalipsis no hay citas como pasa en otros libros, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, en donde, como dice, ¿cierto?, Éxodo, o como en Génesis, y citan, ¿cierto?, abren comillas y citan. En Apocalipsis no pasa eso, no hay ningún pasaje que diga eso. Pero hay más de 248 alusiones al Antiguo Testamento, que son alusiones, pero no hay ningún texto explícito del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver en los sellos tenemos que verlo a la luz también de Zacarías, que es sumamente importante para poder entenderlo. Entonces ahora viene, hermanos, destrucción, caos. ¿Y qué el Señor nos quiere enseñar con esto? ¿Qué el Señor nos quiere ayudar a entender en su palabra? Por lo tanto, hermanos, tengamos paciencia en cuanto a nuestra ansiedad. Tengamos cuidado con nuestra ansiedad, hermanos, de querer interpretar las cosas a nuestro antojo. Por mucho tiempo yo pensé que los jinetes eran una cosa, y no lo son, la verdad, porque crecí en una escuela de interpretación muy mala, muy errada. Entonces, cuidado con la ansiedad. Entonces, lo primero, hermanos, el Cordero comienza a abrir los sellos que permiten el desarrollo del plan de Dios. La apertura de los sellos es acompañada por determinados acontecimientos. Los 4 primeros sellos, como dije anteriormente, forman una unidad, y estos jinetes son enviados por la tierra. Estos 4 jinetes en conjunto representan las calamidades, hermanos, causadas por el hombre. Causadas por el hombre. Como se ve aquí y a lo largo de toda la revelación, los poderes del mal, humanos o demoníacos, solamente pueden hacer lo que Dios les permite. El capítulo 6 describe la historia del mundo y de la iglesia. El relato no es una secuencia histórica, hermanos. No es una secuencia histórica de eventos ni una profecía que se refiere solo al retorno del Señor, sino que incorpora elementos de un periodo entre la ascensión y el retorno de nuestro amado Salvador. Un periodo
cuando Él asciende y cuando Él vuelve por su pueblo. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? No es una historia relatada con cronología. Eso no lo podríamos interpretar así. Por lo tanto, tengamos cuidado de eso. Entonces, durante este periodo en el cual avanza el Evangelio, desde que el Señor asciende y que el Señor vuelve por su pueblo, la agresión imperialista, las guerras, las hambrunas y la muerte asolan la tierra. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Por lo tanto, vamos a dividir, como ya dije, este pasaje en dos partes. En la historia, hermanos, del mundo podemos ver guerras, hambres, muerte constantemente, y la iglesia está ahí, como un eje central, ¿cierto? Y vimos eso en la historia de las 7 iglesias, que había persecución, había hambre, había muerte, había espada. Por ejemplo, en Esmirna, ¿se acuerdan que Esteban nos habló de que ellos sacaban, ¿cierto?, comida de la basura, y no al revés? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y vimos, hermanos, que eran asolados, ¿cierto?, por la espada. Y eso también nos habló Alex. No sé si se acordarán, cuando estuvimos hablando de Pérgamo. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso siempre en nuestra mente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cómo interpretamos estos pasajes. Ahora, antes de empezar con la lectura, quisiera que escucharan esto de Vaughan Roberts en su libro El Panorama Divino. Y él dice lo siguiente, que es necesario entender para poder entender también el Apocalipsis. En algunos países hay un programa popular de televisión en el que un equipo visita una casa para renovarla. ¿Lo han visto ese programa? Donde uno lo ve en Discovery, Home and Health, algo así se llama. No sé pronunciarlo bien, mi esposa me va a matar. Y vemos cómo un cuarto es transformado ante nuestros ojos, ¿cierto? Y sacan todo y lo renuevan, y la gente entra y es como todo sobreactuado. ¡Oh, quedó maravillosa la casa! ¿Cierto? Y sacan lo viejo y colocan lo nuevo. La primera parte del procedimiento siempre es destructiva. Siempre es destructiva. El papel tapiz café y amarillo estaba a la moda cuando lo pusieron, hace 30 años, pero ya no puede seguir ahí. El piso de vinil color limón tiene que ser quitado y sustituido, igual que el viejo y desgastado aglomerado de madera que cubrió la pared de la hermosa chimenea victoriana. Se tiene que quitar todo. Los nuevos materiales solo pueden ponerse cuando lo viejo haya sido quitado. Cuando hayamos dicho fuera lo viejo, entonces diremos bienvenido lo nuevo. Así como sucede en un solo cuarto, igual será con el mundo entero, pues Dios no puede establecer la nueva creación prometida hasta que todo lo que esté estropeado, la vieja creación, haya sido removida. Y eso es lo que el Señor nos muestra, hermanos, a través de estos 4 jinetes, y a través también de los sellos, a través de las trompetas, ¿cierto? Y a través de las copas de la ira, todo. Eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está limpiando este mundo inmundo, ¿cierto?, para hacer algo nuevo. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Ahora, antes de empezar, quiero que, y este es un texto clave, vayamos a Zacarías. Y con esto yo creo que queda muy cimentado todo el camino que vamos a recorrer hoy. Zacarías 6. Zacarías 6. Y dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro había callos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra.
y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces vemos, hermanos, que estos 4 caballos, estos 4 jinetes, en donde vemos acá, entre comillas, el Apocalipsis del Antiguo Testamento como el libro de Zacarías, vemos que estos 4 jinetes tienen que ver con la ira de Dios y su justicia. Con eso se relacionan. ¿Por qué? Porque si vemos el versículo 8 que acabamos de leer, dice: luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu. El Señor tuvo paz completa porque su ira había sido desatada. Su ira había sido desatada. Por lo tanto, hermanos, cuando interpretemos ahora y vayamos ahora a cada caballo, tenemos que tener en el contexto también esta profecía. Por lo tanto, estos 4 jinetes son una unidad. Primer versículo, Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Cuando hemos visto voz de trueno, ¿qué significa, hermanos? De inmediato. Juicio, ¿cierto? Y que algo importante viene. Lo que viene a continuación es de suma importancia. Juicio. ¿Ya? Entonces, ya hemos repetido esto un montón de veces, pero nos damos cuenta que ya nos vamos familiarizando un poco con este lenguaje. Ahora dice: ven y mira, ¿cierto? Y acá hay un problema con la traducción que tenemos, pero básicamente, yo sé que en su Reina Valera aparece ven y mira, pero en otras traducciones dice solamente ven. Y esto probablemente, y acá están de acuerdo todos los teólogos, es que no es que le diga a Juan ven, sino que le dice al jinete ven. Y Juan mira. ¿Ya? Entonces, no es la invitación a Juan que venga, sino que es al jinete. Y en esto están de acuerdo básicamente todos los teólogos. Acá tenemos un problema con la traducción. Porque en mi Biblia, ¿cierto?, dice ven y mira. Yo creo que la suya igual. Solamente dice ven. El hermano Víctor dice ven. Él tiene la traducción inspirada, como decían. No. Y el versículo 2 presenta el primer jinete. Y miré y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el caballo, hermanos, que más problemas tiene en cuanto a la interpretación. Los otros son muy claros, pero este es el que presenta más problemas. ¿Qué representa este jinete, hermanos? Hay distintas posturas. Yo no voy a decir cada una, hermanos. Solamente voy a hacer alusiones a ellas cortitas. ¿Por qué? Porque no es la centralidad esto, hermanos. No voy a hacerlo, hermanos. Es imposible decirle, ¿saben qué? Esto representa exactamente esto. Sino que tenemos que ver a los 4 jinetes como una unidad de destrucción, de juicio, en contra de la humanidad, por causa del pecado del hombre. Eso es la centralidad, hermanos. Ahora, por lo general nosotros, Esteban, Alex, quien estamos predicando, nos basamos mucho en algunos comentarios. Simón Kistemaker tiene una interpretación, otro hermano, Sugel Michelin, tiene una interpretación incluso de esto, y cada uno tiene postura, ¿cierto?, a favor, en contra, ¿ya? Pero es difícil, hermanos, como les decía al principio, caer en una interpretación exacta y decir, esto es exactamente. Ustedes han escuchado que esto es el anticristo, ¿no? Probablemente, que este jinete es el anticristo. Pero el anticristo, hermanos, muchas veces, y lo vemos adelante en el libro de Apocalipsis, se muestra, sobre todo en el capítulo 12, como un perdedor, que pierde la batalla en contra del Señor. También algunos postulan que es el Señor, ¿cierto? Porque tiene vestidura blanca, porque tiene un arco, y por el título que también se le da una corona, y salió venciendo y para vencer. Podría ser, hermanos, podría ser, pero el tema es que cómo se muestra aquí, en este ciclo, el Señor, se muestra como el Cordero inmolado. Y esa es la interpretación que tenemos en este ciclo del Cordero, del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay problemas
en que el Señor llame, ¿cierto? Se llame a sí mismo como una representación, siendo que el Cordero está desatando los sellos. Por lo tanto, es difícil llegar a esa conclusión. Tiene problemas. También, hermanos, hay otra interpretación que dice que el jinete blanco representa los partos. Los partos eran un pueblo, hermanos, que venció a los romanos. Y recuerden que estamos en el contexto, ¿cierto?, del Imperio Romano y todo eso. Pero el tema es que los partos era un pueblo que simplemente se defendía y no era un pueblo de conquista. Nunca conquistaban a otros pueblos, solamente se defendían. Por lo tanto, también tenemos problemas. Simon Kistemaker nos dice, bueno, él propone, que no es ninguna de estas cosas, sino que es el Evangelio. Que este jinete representa el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio finalmente triunfa dentro de todos los ámbitos, ¿cierto?, del mundo. Por ejemplo, en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera. Por lo tanto, es una interpretación particular de este teólogo. ¿Con cuál nos quedamos nosotros? Nosotros vamos a quedarnos con que esto es una unidad. Por lo tanto, hermanos, básicamente lo que representa este jinete tenemos que verlo a la luz de los siguientes. ¿Y cuáles son los siguientes? Y eso es lo que vamos a ver. Por lo tanto, nuestra conclusión va a quedar ahí, entre comillas, en veremos, y la concluimos al final. ¿Les parece? ¿Ya? Para que vayamos entendiendo el primer jinete a la luz de los demás. Y así no entramos en complicaciones. Entonces, hermanos, vamos al segundo jinete. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven, y salió otro caballo rojo, y el que estaba sentado en él le fue dada autoridad para quitar la paz de la tierra, de modo que pudieran matarse entre sí. Un caballo rojo. Esto es fácil, hermano, un poco más fácil de interpretar. Yo creo que a la luz de la Escritura es más sencillo, ¿sí? El color blanco, ¿cierto?, puede representar santidad, pureza, justicia, pero el rojo, ¿qué significa? Sangre derramada en este contexto. Y sugiere guerra. La palabra griega aquí utilizada es pur, fuego, y es un término derivado de puros que tiene que ver con el rojo vivo. Y esta palabra se utiliza incluso más adelante en Apocalipsis 12:3, donde aparece el dragón que guerrea en contra de los creyentes. El conflicto que se describe en Apocalipsis es el de Dios frente a Satanás, de Cristo frente al anticristo y del Espíritu Santo frente al falso profeta. Cuando el Evangelio se introduce, hermanos, en zonas en donde todavía no ha sido predicado, este conflicto es real y por lo general hay sangre, hay muerte. Y como vimos en los libros de Apocalipsis, ¿cierto?, habían hermanos que morían. Habían hermanos que sufrían por el Evangelio. El Señor, ¿qué nos dijo, hermanos? No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que vine a traer espada. Lo mismo que decía Mirko delante, ¿cierto? Que aún nuestra propia familia nos va a rechazar por causa del Evangelio. Y este jinete ha sido desatado. El Señor nos dijo, ustedes oirán guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. El que estaba sentado en él le fue dada autoridad ¿para qué? Para quitar la paz que estaba sobre la tierra. El jinete de este caballo rojo personifica el mal que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Donde quiera que entre este mal, desaparece la paz. La oposición a la predicación y la enseñanza del Evangelio con frecuencia conducen al conflicto. Mateo 10:36 que nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero el mal por sí mismo no tiene autoridad, porque Dios es quien se la concede, hermanos. Por lo tanto, hermanos, Dios también fija límites para este jinete. Dios controla sus sellos, y en este caso a los 4 jinetes. También dice este pasaje que de modo que pudieran matarse entre sí, y se le dio una gran espada. Entonces, hermanos, no solamente este jinete no hace referencia a las aflicciones que sufren los cristianos, sino que a todas las guerras que han habido en torno a la historia de la humanidad, todos los derramamientos de sangre. Hermanos,
cuántos sufrimientos han habido y cuántos sufrimientos existen hoy. Entonces, un mensaje ahora para los niños, tal cual lo hizo Alex hace unos domingos atrás, que me pareció interesante, para que lo copien sus padres y lo memoricen durante la semana y lo escuchen. Pasaremos por tribulaciones, pero Dios es nuestra paz. Pasaremos por tribulaciones, pero Dios es nuestra paz. El siguiente sello, versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: ven. Y vi un caballo blanco, pero negro. El que estaba sentado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como si fuera una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos por cebada por el salario de un día, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Si hay guerra, hermanos, si hay devastación, probablemente, hermanos, va a haber hambre y escasez. Hambre y escasez. Entonces se dan cuenta que es una unidad. No podemos sacar un jinete del otro. Es toda una unidad. Este ser viviente que presenta a este caballo es el hombre. Y el caballo tiene un jinete negro, el cual representa la hambruna, como se ilustra con la balanza de medir. Y en esta escena se aparta de las dos anteriores por cuanto además el orden es: ven, y se oye una voz en medio de los 4 seres, ¿cierto? Esa voz es la voz del Señor, es la voz de nuestro Dios, es la voz del Cordero. ¿Y qué dice? 1 kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes ni el aceite ni el vino. Entonces, informa al oyente y al lector acerca de 4 productos alimenticios que van a escasear: trigo, cebada, aceite y vino. La medida que se utiliza aquí es en el griego hoinix, palabra que solamente se encuentra aquí en todo el Nuevo Testamento, y es una medida para sólidos utilizada a menudo para cereales, y es más o menos 1 kilo. Eso, hermanos, 1 kilo. El precio de 1 kilo de trigo por un denario es muy exagerado, demasiado. La inflación es mucha. Cuando hablamos de inflación, cierto, en un país, es que los productos básicos suben mucho de precio. Como por ejemplo hemos visto hace unos años en Argentina, ¿se acuerdan? Con el corralito, y como hemos visto también en Venezuela en el último tiempo. Por ejemplo, la parábola de los trabajadores del viñedo, que está en Mateo 22, menciona que un denario equivale al salario de un día de un trabajador. Si con un denario se compraba solo 1 kilo de trigo, el equivalente de una hogaza de pan, el trabajador no podía alimentar a su familia. Escaseaba, había escasez. Tendría entonces que recoger y comprar 3 kilos de cebada por el mismo precio. Pero la cebada no es lo mismo, hermanos, que el trigo. La cebada carece de gluten, lo cual sirve, cierto, para nuestra nutrición. Por lo tanto, hermanos, que nos muestra aquí, cierto, que va a haber escasez. Por ejemplo, al final del asedio que hizo Samaria sobre Israel, en los días del profeta Eliseo, se vendieron 7 kilos de harina de trigo por un shekel, una moneda de plata, y 13 kilos de cebada por el mismo precio. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento también vimos pasajes de inflación. Con todo, si un trabajador tenía que pagar un denario por 1 kilo de trigo, apenas sí podía sobrevivir y no podía disponer de dinero para otros productos. Entonces, en definitiva, hermanos, lo que nos muestra este pasaje es la inflación y la hambruna que viene por las guerras y por la devastación. Pero el Señor también nos muestra su misericordia, incluso en el día del juicio, en el día de la ira. Dice que no toquen ni el vino ni el aceite. Que no toquen ni el vino ni el aceite. El aceite y el vino, hermanos, forman parte de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 11:14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Era algo cotidiano. Pero, por lo general, hermanos, eran elementos, entre comillas, de lujo. Nehemías 5:11, por ejemplo, cuando
Estuvimos estudiando Nehemías, dice: os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Entonces, esto formaba parte de la vida cotidiana. Y eran utilizados como remedios. Si usted se acuerda de la parábola del buen samaritano, él cura sus heridas ¿con qué? Con vino y con aceite. Por lo tanto, eran artículos de lujo. Entonces, hermanos, a pesar, hermanos, de la escasez que se muestra en este pasaje desolador, el Señor dice: yo tengo el control y yo fijo los límites de mi juicio. Yo daré también, por misericordia a mi pueblo, también daré misericordia a todas las naciones. Entonces, también para los niños y para los papás, para que lo repasen en la semana. Podremos pasar hambre, pero el Señor es nuestro sustento. Podremos pasar hambre, pero el Señor es nuestro sustento. Entonces, vamos ahora al versículo 7 y 8, en donde se nos va abriendo un poco más el pasaje. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tenemos cierto guerra, tenemos hambre, tenemos muerte. ¿Se dan cuenta? Una unidad completa, una unidad. Y es este el único caballo, hermanos, que sabemos que quién es el que está arriba del caballo. El jinete tiene un nombre, que es Muerte, que el Hades le sigue. El color del caballo denota palidez con el adjetivo de enfermizo o cadavérico. Esto nos hace recordar, hermanos, por ejemplo, a las vacas, ¿cierto?, que ve Faraón en sus sueños, que eran flacas, horrendas, pálidas, que traen muerte y destrucción. Es el único jinete, ¿cierto?, como ya sabemos, que trae su nombre. Y el Hades, que simboliza la terminación de la vida y de la existencia. Por ejemplo, Oseas 13:14: los redimiré del poder del Seol, los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión se ha ocultado de mis ojos. El Hades, hermanos, no es el sepulcro, sino el lugar donde permanecen las almas de los incrédulos, en tanto que las almas de los creyentes están con nuestro Señor. Dios es quien le otorga esta autoridad. Los creyentes reciben consuelo de estas palabras porque saben que Dios controla totalmente, incluso cuando una cuarta parte de la población de la tierra perece. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 9:18, donde también muere la tercera parte del género humano. Por lo tanto, hermanos, a pesar de esta devastación, podemos ver que el Señor también está en control de este jinete, porque las almas de los redimidos le pertenecen al Señor. Y esto lo vimos ya en Apocalipsis 5:9. Ahora, hermanos, los receptores del Apocalipsis pueden aplicar su mensaje a sus propias circunstancias. En este caso, las 7 iglesias se enfrentaron a la espada, al hambre y a la enfermedad, y esperaban la destrucción por bestias salvajes. El poder romano amenazaba su existencia directa o indirectamente, de modo que vivían constantemente a la sombra de la muerte. Sin embargo, hermanos, la gravedad de destruir la vida, de las catástrofes y de los juicios venideros nos hacen ver aún con mayor significancia lo que el Señor hizo por nosotros. Por lo tanto, también para los niños, no temeremos a la muerte porque Cristo resucitó. No tememos a la muerte porque Cristo resucitó. Ahora, hermanos, teniendo básicamente estos 3 jinetes, los últimos 3 jinetes ya aclarados, podemos ver con más claridad el primero. Y el primero, finalmente, hermanos, podemos deducir que también forma parte de estos 4 jinetes destructivos. Por lo tanto, bajo estos parámetros no podemos encasillar a este jinete con el Señor, con el anticristo, ¿ya?, con el Evangelio, ni con los partos.
sino simplemente con la agresión imperialista que el hombre posee, el afán de conquista, el afán de conquistar a otros pueblos. Por lo tanto, hermanos, podemos ver estos 4 jinetes en una unidad completa, en donde el hombre busca reinar sobre otros. Esto trae espada, esto trae destrucción, trae inflación, trae hambre, trae muerte finalmente. Ahora, ¿cuál es el origen, hermanos, de todas estas catástrofes? ¿Es Dios porque quiere castigarnos porque sí? ¿Cuál es el origen, hermanos, de todo esto? El origen de esto es el pecado. El pecado que habita en nosotros. Recordemos el origen de todo, la desobediencia. Génesis 3, de 17 al 19. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La caída, hermanos, del hombre, ¿qué provocó? Separación de Dios, muerte espiritual y con ella una multitud de catástrofes, como por ejemplo dolor, enfermedad, cansancio, maldiciones, enemistad, por ejemplo, ilustrada la relación que tenían Caín y Abel. ¿Cristo qué nos dijo? Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estos 4 jinetes, hermanos, que salen alrededor de la tierra, que vemos en Zacarías y vemos en Apocalipsis, son por causa de tu pecado, de mi pecado y de la rebelión del mundo. Santiago, ¿qué nos dice? Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El origen, hermanos, de toda esta calamidad yace en nuestro corazón muerto. El hombre es el culpable. Vamos a Romanos 1, del 18 al 31. Y vamos a leer todo el pasaje. Romanos 1, del 18 al 31. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a sus propias pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados ¿de qué? De injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Pues habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Es justo el juicio de Dios, ¿no? Durante la historia del mundo han habido distintas guerras, hambre y enfermedades. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de los 100 años, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de Corea, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la colonización de América. Fue tal la guerra, hermanos, y la Revolución Francesa, la guerra ahí en Francia, que se dice, hermanos, que la gente no tenía nada que comer y si tenían un trozo de pan lo untaban en la sangre que estaba en las calles. Así de fuerte. En cuanto a hambrunas, hermanos, tenemos la de Egipto en los años 1200, en donde hubo hasta canibalismo. Inglaterra y Francia pasaron por hambruna tras sus respectivas guerras. Irlanda, India, China, aún hoy en África, hermanos, hay hambruna. Y vemos cómo la inflación aún impacta en nuestra actualidad, por ejemplo, en los países latinoamericanos. Si hablamos de enfermedades, hermanos, hay por montón. ¿Qué tenemos? SIDA, cáncer, difteria, plagas por doquier, como de la guerra del Peloponeso, la plaga antonina, la plaga de Justiniano, la peste negra, la gripe española, la gripe aviar, la influenza, el cólera, el síndrome de las vacas locas. En cuanto a economía, el mundo también ha sido azotado por la depresión del 29, por la Revolución Francesa, que repercutió en la economía de forma que la gente aún, como les decía, comía de la sangre de los muertos, el corralito argentino, y nosotros mismos los chilenos hemos tenido nuestras propias crisis. Tenemos el aborto, que ha eliminado seres humanos más que muchas guerras. Tenemos una desvaloración de la dignidad humana, en donde es más importante la alimentación para los perritos, para los gatos, que para los seres humanos. Hoy en la mañana, cuando estábamos con mi esposa tomando desayuno, podíamos ver en las noticias cómo estaban cultivando marihuana para poder ayudar a los gatos. Y había una veterinaria, ¿cierto?, que se encargaba de eso. Pero, ¿qué podemos ver ahí? La valoración que hoy tenemos del ser humano en contra de, la de los animales. A veces no importan más los animales que el ser humano. Catástrofes. En nuestro país vemos las fuerzas de la naturaleza, ¿cierto? Los volcanes, las erupciones. Vemos cómo los ríos, ¿cierto?, se agrandan, ¿cierto?, y devastecen, arrasan las ciudades. Vemos rumores de guerra y azotes de la desolación. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Y qué propone en cuanto a estos 4 jinetes? ¿Qué es lo que Cristo compró con su sacrificio? Vemos que hay guerra y rumores de guerra. Pero el Señor es nuestra paz. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él es nuestra paz. Colosenses 1:20, y por medio de Él reconcilia todas las cosas, así como las que están en la tierra como que están en los cielos, haciendo la paz. Nosotros estábamos en contra de Dios, enemigos de Dios, y Él vino a Él vino a que nosotros nos reconciliamos con Él, porque nosotros estábamos apartados de nuestro Dios. Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y su paz no tiene límites. Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Guerras y rumores de guerras, más Cristo es nuestra paz. Va a haber hambre, hermanos. ¿Usted ha pasado hambre? Yo creo que sí. Ahora tiene hambre probablemente. Y yo también. Pero probablemente nunca has pasado más de un día sin comer, hermanos. Yo creo que siempre has comido. No has experimentado el hambre que experimentaron, por ejemplo, en Egipto, cuando estaba José y todos los pueblos iban hacia allá, ¿cierto? Y Egipto proveía por medio de José y su sabiduría. Pero Cristo es nuestra verdadera comida. Cristo es nuestra verdadera comida y en Él estamos saciados.
Aún si pasáramos hambre, Él es nuestro verdadero sustento. Apocalipsis 21:6. Miren lo que dice. Podemos ver el triunfo del Señor y podemos ver esta dicotomía de su juicio, pero también de su triunfo. Apocalipsis 21:6 dice: me dijo también, está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Va a haber hambre, pero Él es nuestro sustento. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven. El que tiene sed, venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Salmo 36:8. Esta es la promesa del Señor: serán completamente saciados. Salmo 37:19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, vemos cómo el Señor triunfa y Él nos da paz. Vemos cómo el Señor nos satisface, pero Él también venció la muerte. Él venció la muerte. Apocalipsis 1:18. El que vive, estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo vimos este jinete? El que lo montaba era la muerte y le seguía el Hades, pero el Señor es el que tiene control de este jinete. Posee el control de ella. Apocalipsis 9:6. Fíjense este pasaje. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos, porque el Señor es quien la controla. La gente, hermanos, cuando veamos, hermanos, desatadas en su máximo esplendor, porque ya están desatados estos jinetes, pero cuando lo veamos en su punto máximo, la gente anhelará morir y no hallarán la muerte, porque van a tener que pasar por el juicio de Dios. Apocalipsis 21:4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte. No habrá más muerte, no habrá que temer. Y sobre todas las cosas, hermanos, podemos ver que Él también condena la muerte. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda, el lago de fuego. El Señor resucitó, hermanos. El Señor resucitó y Él venció a la muerte. 1 Corintios 15:54-55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No solo esto, sino que Él mismo es la fuente de todo en el cielo. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Leámoslos todos, hermanos. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, vamos a Romanos 8, 35 al 39, que nos hace un resumen de esto, de todo lo que hemos visto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estos jinetes nos podrán separar del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pablo estaba viendo el Apocalipsis, hermano. El Señor se lo mostró. Y él dijo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo?
ni tribulación, ni angustia, ni persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos describe que uno de los tantos sufrimientos en su vida era algo cotidiano en la vida del creyente. 1 Corintios 4, del 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El desecho de todos. Pero ¿qué nos dice el Salmo 121? Ustedes se dan cuenta que solamente he leído muchos pasajes que nos dan respuesta a todas estas interrogantes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, los primeros cristianos sufrían y morían de formas horribles. Hipólito, por ejemplo, fue desgarrado por caballos. Ignacio de Antioquía fue comido por leones. San Lorenzo fue asado y quemado hasta la muerte. Esteban fue lapidado. Y observamos cuántas veces Pablo sufrió cárcel, hambre y persecución por causa de Cristo. Mas sus ojos estaban puestos, al igual que Juan, y al igual que nosotros, en el león que venció siendo un cordero. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Los 4 jinetes, hermanos, están cabalgando, pero hay un jinete, hay uno, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, que está sobre ellos. Y con esto termino, hermanos. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del
lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, el que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué nos muestra, hermanos, los jinetes del Apocalipsis? Nos muestra la devastación, la desolación por causa del pecado del hombre, por tu pecado y mi pecado, por tu fornicación, por tu mentira, por tu adulterio, por tu adoración a falsos dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos ver, hermanos, que estos 4 jinetes forman una unidad de destrucción en torno al mundo. Y podemos ver también, al mismo tiempo, que esa ira, que esa rebelión va en contra de los impíos, de los que aborrecieron su nombre. Pero también nos dice, al mismo tiempo, que estas cosas también nos sucederán a nosotros de una u otra forma. Pero la ira del Cordero, hermanos, cae sobre las naciones. Esa ira que iba también en contra nuestra, ¿quién la recibió, hermanos? Cristo Jesús. Él, hermanos, Él fue el receptor de la ira que iba en contra tuya y en contra mía. Y ese Cordero que fue inmolado pagó el precio por nosotros. Y ese Cordero controla estos 4 jinetes. Y este Cordero triunfa sobre todo. Y este Cordero es el jinete que acabamos de leer del capítulo 19, que triunfa sobre todos sus enemigos. Quizás tú esperabas, hermanos, una predicación sumamente escatológica donde tú esperabas, ¿cierto?, que el hermano Pablo te dijera quiénes son. Esperabas que el Papa fuera el primer jinete, ¿cierto? Esperabas quizás otra cosa. Pero siempre tenemos que ver, hermanos, que esta destrucción es para algo nuevo, como vimos al principio, para renovar las cosas viejas y que todas sean hechas nuevas. Entonces, hermanos, vamos a seguir, ¿cierto?, explorando el Apocalipsis en ese sentido, sabiendo que el Cordero venció, ¿cierto?, a través de su muerte. Y nos muestra, ¿cierto?, al león que ruge, que es la raíz de David. Y no debemos llorar, porque Él ha vencido. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que ella, Señor, nos muestra, Señor, una realidad, la cual es que estamos separados de ti, Señor. Que la humanidad está separada total y absolutamente de ti. Y que, como tú eres justo, Señor, has de hacer justicia. Señor, y tú has desatado, Señor, a tus jinetes. Señor, y vemos, Padre Celestial, de una u otra forma a lo largo de la historia, Señor, las catástrofes, las hambrunas, Señor, las enfermedades, Señor, que han asolado la tierra. Y cómo podemos ver las consecuencias, Señor, del pecado del hombre. Porque de nuestro corazón, Señor, salen, Señor, estas guerras, salen los pleitos. La ansia, Señor, del ser humano de conquistar a otro. Las ansias del ser humano, Padre, de pisotear, Señor, y degradarse a sí mismo y a los demás. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que consideremos, Señor, esta palabra en la dimensión y en la cosmovisión correcta, de que tú tienes cuidado de nosotros, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Señor, ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni estos 4 jinetes podrán hacerlo, porque tú has vencido y tú tienes control de ellos. Señor, ¿cómo no agradecerte y estar satisfecho en la obra de Cristo Jesús? Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a poder aplicarla, poder enseñar a nuestros hijos que a pesar de la desolación, del dolor, de la enfermedad, tú eres, Señor, nuestro todo. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.